Queridas, queridos, vamos a finalizar con este video el texto de Melanie Klein que se llama El desarrollo temprano de la conciencia en el niño. Ajá. Un segundito, ya estarán viendo en pantalla, página 269. Estamos como a 4 páginas de concluirlo, pero eh, les soy sincero, la lectura de Klein hasta cierto punto me ha aburrido. No sé si continuarla o intercambiarla o alternarla con Michel Onfray, Freud, El ocaso de un ídolo, que sería, por supuesto, un texto crítico del psicoanálisis o del movimiento psicoanalítico o de Freud. No estoy tan convencido, pero eh, vamos a ver qué es lo que ocurre, al menos con este texto. Y yo la verdad sí estoy un poquito aburrido. Es que Klein es básicamente lo mismo, no sorprende, no busca indagar, más bien busca definir, pero al momento de definir ella misma no se da cuenta en los problemas que ella solita se mete. Vamos a ver el texto para a ver si hay evidencia documental de lo que estoy afirmando ahorita. Ajá. Dice Klein, más aún. Y por supuesto, todo lo anterior se los dejo en la descripción de este video como una lista de reproducción. Todo el análisis de texto que hemos hecho hasta ahorita. Más aún, a medida que varía el carácter del superyo, digámoslo así, de la conciencia moral, de el ideal del yo, de lo que yo quiero llegar a ser, ajá, como ser humano, no como hombre, no como mujer, sino como ser humano, ajá. Puede incluir hombre o mujer, ajá, dependiendo de uno. Del mismo modo varía su efecto sobre el yo. Repito, a medida que varía el carácter del superyo, del mismo modo varía su efecto sobre el yo y sobre el mecanismo defensivo que éste pone en movimiento. ¿Estábamos hablando de qué? No me acuerdo. La verdad, no lo recuerdo. Vamos a regresar un párrafo antes. Como lo sabemos, cuando aparece la etapa genital, estamos hablando de un hipotético momento en el cual los niños, las niñas, se dan cuenta que tienen genitales y deciden empezar a experimentar las sensaciones que ellos mismos les brindan. Ajá. Estamos hablando no solo, digamos, de una masturbación infantil, sino también de la higiene, también de los actos de micción, es decir, orinar, defecar, ajá. Todo esto, digamos, en el descubrimiento del genital propio, ajá. Repito, como lo sabemos, cuando aparece la etapa genital, los instintos sádicos del niño, al parecer únicamente niño varón, han sido normalmente superados. Y por supuesto, aquí hay al menos dos afirmaciones. Sabemos que hay una etapa genital, digamos, podemos al menos tenerla como una hipótesis con una certeza casi universal, casi, y aquí soy yo el que estoy siendo estricto, ella, Klein, está siendo como muy directa, y por supuesto, sería interesante saber cómo lo sabemos, querida doctora, pero usted ahorita tiene el texto. Los instintos sádicos han sido normalmente superados, instintos sádicos del niño cuando se dan cuenta que tienen genitales. Ajá. Y aquí soy yo el que está incluyendo a las niñas. Klein habla específicamente o estrictamente de los varoncitos. Ajá. Y sus relaciones con los objetos, es decir, pueden ser personas o pueden ser cosas, han adquirido un carácter positivo. Ajá. Con positivo podemos entender lo que son capaces de sostener un lazo social, al menos superficialmente, es decir, pueden los niños querer ser buenos. Ajá. Ya no van a ser malos, ya no van a dañar a papá, a mamá, al perro, al gato, al amiguito, a la amiguita, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Tal avance en su desarrollo acompaña a las alteraciones producidas en la naturaleza de su superyo e interactúa con ellas. Aquí, poquito a poquito va teniendo un sentido el texto. Ajá. Esto ya lo habíamos leído, pero lo vamos a retomar. Es decir, vamos a
tomar esto que nos está diciendo Klein para continuar en el texto y terminarlo. Porque cuanto más se aminora el sadismo del niño, es decir, tenemos, digámoslo así, una necesidad instintiva, natural de hacer daño por diversión, por curiosidad, por gusto, ajá. Pero esto, dice Klein, va para abajo. Esta es una afirmación también que Klein, al menos a mi criterio, es muy arbitraria, pienso yo. Pero ella dice así, ajá. Se aminora el sadismo, tanto más se retira hacia el fondo la influencia de sus irreales y terroríficas. Esta palabra imagos, fantasías, eh, suposiciones, ajá. Y por supuesto, aquí hay una cosa. Es que fíjense, esto es también algo que no me había dado cuenta de este texto cuando lo leí en el video pasado. Freud hablaba, digámoslo así, de energía. El texto de Klein dice instintos. Con Freud podemos hablar de pulsiones o también podemos hablar de investiduras. Ajá. Una investidura puede ser positiva o negativa si está cargada de cariño o de odio. Ajá. Podemos hablar desde un psicoanálisis freudiano. Ajá. Cuando, por ejemplo, me enamoro, yo idealizo a una chica. Ajá. Yo puedo decir es que esa mujer es la más inteligente que he conocido, es sumamente capaz, es muy cariñosa, etcétera, 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 etcétera. Algunas de estas cualidades pueden ser reales, otras pueden ser, digámoslo así, imagos, atributos que yo le hago a ella sin que esos atributos estén necesariamente presentes en ella, por ponerles un ejemplo. Ajá. Pero esa energía que yo deposito en ella, puedo retirarla y regresarla a mí. Introducción del narcisismo. Ajá. Una dinámica afectiva. Investiduras que puedo poner o retirar. Pero si yo la retiro, esa energía sigue siendo mía. Y si yo retiro esa energía de ese objeto, ajá, o de esa persona, como gusten llamarlo, esa energía no desaparece. Cuando aquí, por ejemplo, hablando de los instintos sádicos, podemos decir, son retirados de los objetos el impulso sádico, pero ese impulso sádico regresa al yo. Y entonces, al menos, y estoy siendo sumamente freudiano en este sentido, el superyo puede ser un sentimiento de culpa como una manifestación de ese sadismo que ya no se descarga en los objetos, sino que va hacia el yo. Ajá. Tonto, 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 tonto. No debía haber dicho eso a la muchacha que me gusta. Por ejemplo, es que, pues yo, soy muy inseguro, es que, pues yo, no, no debo ser así, no debo ser así. Conciencia moral. El el ideal justamente que lleva a algunas personas a desquitarse sobre sí mismos. Por eso el tonto, 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 tonta, tonta, tonta. Ajá. No que ese tonto sea un ataque de otros hacia uno. Es, digámoslo así, la manifestación de un castigo que uno se imprime por no ser quien debería ser. Y por supuesto, este deber no lo ponen otros, lo ponemos nosotros. Por eso, queridas, queridos, hablamos, al menos en psicoanálisis freudiano, ahorita lo que estoy haciendo, la observación que estoy haciendo no va conforme a al planteamiento de Klein. El planteamiento de Klein, fíjense cómo lo hace ella. Sí, 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 pues sí tenemos un desarrollo sexual, es decir, vamos construyendo una relación con nuestro cuerpecito cuando somos niños, niñas,
Y esa relación incluye los instintos sádicos, pero eso se supera, sí, claro. Mágicamente se borra. Ya no existen los instintos sádicos. Ajá. Se aminoran. Ah, mira. O sea, ¿desaparecen, querida doctora Klein? ¿O se hacen tan chiquitos que se hacen inconscientes? ¿Y no ocupan ningún objeto cuando se han retirado de los objetos externos? ¿Qué pasa ahí, querida doctora Klein? La doctora Klein no nos lo aclara. Ajá. Simplemente hace un conjunto de afirmaciones a partir de las cuales podemos tener más esperanza en la humanidad. Pues no. Dice el texto, repito, porque cuanto más se aminora el sadismo del niño, tanto más se retira hacia el fondo la influencia de sus irreales y terroríficas imagos. Es que miren, justamente, irreales y terroríficas. ¿Por qué terroríficas? Porque le pueden hacer daño al niño. Al menos en su fantasía, en su impresión. No es que de seguro el vecino está pensando mal de mí. Es que de seguro papá quiere cortarme mis manitas porque yo he estado jugando con eso. Ajá. Es que de seguro mamá me quiere matar. Sí, porque yo quiero que solo papá juegue conmigo. Yo no quiero que se vayan a dormir juntos. No, 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 no. Ajá. Podemos decir justamente fantasías en las cuales los niños ponen dinámica sobre sus propios instintos sádicos. Ajá. No que papá o mamá quieren hacerle daño, pero, por ejemplo, papá o mamá educan, a ver, no, así no se hacen las cosas, de manera cariñosa o sumamente brusca. Quítate, pa, pa, pa. Ajá. Y por supuesto, esa frustración, ese miedo, incluso ese odio puede ser no el origen, sino más bien el camino por medio del cual los niños hagan manifiestos sus instintos sádicos e incluso de manera directa hacia aquellos quienes creen responsables de sus propias frustraciones. Ajá. Y esto soy yo, digámosle, dándole otro significado al texto de Klein. Lo que Klein dice es otra cosa distinta. Ajá. Ahorita dice, si bajamos el sadismo, los miedos se van, puesto que estos miedos son productos de sus propias tendencias agresivas. Ajá. Entonces hay que bajar el sadismo, aminorar el sadismo. Y a medida que sus impulsos genitales crecen en energía, surgen imagos benéficas y útiles. Creo que me reí la vez que leí esto. Benéficas y útiles, ¿para quién, querida? ¿Para el niño o para los padres? Y si hablamos del niño, ¿para la pulsión erótica o para la pulsión de muerte, querida? Porque ya para este texto usted ya debió haber leído más allá del principio de placer, que les dejo en la descripción. Pero, ¿qué es lo benéfico, querida? De acuerdo a la sociedad, de acuerdo a papá y mamá, que ahí ya puede haber una gran diferencia entre lo que es socialmente aceptable y lo que cada papá y mamá consideran deseable para sus hijos, o benéfico de acuerdo al principio de placer. ¿Cuál? No dice usted, simplemente benéfica. Ah, entonces, aleluya, ya Klein lo dijo. No. Cuidado con eso, queridas y queridos. Entonces, a medida que sus impulsos genitales crecen en energía, surgen imagos benéficas y útiles, no sabemos para quién, basadas en sus fijaciones en la etapa oral de succión, en su generosa y bondadosa madre. Ahí sí me reí porque esto es posible, pero no es una garantía. Ahí sí fue cuando dije, no puedo con esta mujer, llévenla al templo y
levántenle un altar porque yo no puedo creer en eso. Ajá. Es que en serio, y que ahí hice una observación en el video pasado. Entonces, si la madre no es generosa y bondadosa, debemos culpar a el niño, a la niña. Si el niño o la niña tiene una imagen negativa de su madre porque fue violenta con ellos, por ejemplo, debemos culpar a los niños porque no han bajado sus instintos sádicos. Hice otra observación de otra naturaleza en el video pasado, que por supuesto les dejo en la descripción al final de la lista. Bueno, el penúltimo video que grabé sobre Klein. Aquí fue donde ya me perdió, donde yo dije, no, 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 esto no es psicoanálisis, esto es un panfleto catecista con tintes psicoanalíticos. Dije, no, pero soy tan estudioso como para notarlo. Soy ahí sí, digamos, tan conocedor para decir, la perdimos a usted, querida. ¿De dónde saca la bondad de su fantasía? Pero ok, generosa y bondadosa madre que se aproximan más estrechamente a los objetos reales. Y su super yo, no sabemos realmente qué quiere decir ella con esto, digámoslo, sigamos el pensamiento de Freud deformado en Klein. Ajá. Y su super yo, que era una fuerza amenazadora, despótica, que emitía órdenes insensatas y contradictorias, que el yo era totalmente incapaz de cumplir, comienza a ejercer un gobierno más suave y más persuasivo y a presentar exigencias posibles de cumplir. En rigor, se transforma gradualmente en conciencia moral en el verdadero sentido de la palabra. Ok, aquí más o menos parafrasea a Freud, pero ya lo trastornó todito. Ya fue así como un copy-paste y que X, Y o Z, amén, aleluya y madre benéfica y bondadosa. Ajá. ¿Por qué? Porque así tiene que ser mamá. Ok. Más aún, a medida que varía el carácter del superyo, del mismo modo varía su efecto sobre el yo y sobre el mecanismo defensivo que éste pone en movimiento. Sabemos por Freud que la piedad es una reacción a la crueldad. Ok. Pero las reacciones de esa especie no se establecen hasta que el niño ha adquirido cierto grado de relaciones positivas con los objetos. Y dale con lo positivo, pero ok. Hasta que, en otras palabras, su organización genital pasa al frente. Si colocamos este hecho junto a las concernientes a la formación del superyo, tales como yo, Melanie Klein, los veo, es que en serio, no se ayude, querida, podremos llegar a las siguientes conclusiones. Mientras la función del superyo, que es básicamente ponernos un objetivo, tal vez no real, pero sí real en el sentido de, por ejemplo, ¿no? Yo quiero ser Superman. Yo quiero ser un varón, un varón blanco heterosexual. Yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. Ajá. Porque una cosa es lo que los niños perciben de papá o mamá y otra cosa es lo que papá o mamá realmente son. Aquí, por ejemplo, me puedo apoyar un poquito en esta relación de unos personajes de fantasía que son de Rick y Morty, Beth Sánchez y Rick Sánchez. Ajá. No me acuerdo en qué capítulo Rick le dice a su hija, a Beth, estás enojada porque te das cuenta de que querías ser como yo, pero ahora ese enojo se debe a que te das cuenta que eres como yo y que yo no era tan genial como creías que era. No sé si me explico. Ajá. Como niños depositamos fantasías en ellos, en papá y mamá, que son en realidad imposibles, que son insostenibles. Pero para llegar a esa relación con un super yo construido durante la infancia, atravesamos por un conjunto de, ¿cómo decirlo?, desilusiones,
entre las cuales nuestra propia adolescencia, en la cual nos damos cuenta cada vez más y mejor cómo son realmente papá y mamá. Papá no es el conjunto de virtudes igual que mamá, simplemente son seres humanos. Ajá. Pero, repito, si colocamos este hecho junto a los concernientes a la formación del superyo, tales como yo, Melanie Klein, nos veo, podremos llegar a las siguientes conclusiones, es decir, piensen como yo, Melanie Klein. Perdón, querida, pero no. No se trata de empatar el pensamiento, no se trata... Es que ¿dónde queda el estudio de lo inconsciente cuando queremos que los demás vean las cosas como nosotros las vemos? ¿Dónde está el estudio de lo inconsciente aquí? No está. Mientras la función del superyo sea principalmente la de provocar ansiedad, estimulará los violentos mecanismos defensivos que hemos descrito antes y cuya naturaleza es la aética, es aética y asocial, cinética y sin social. No hay un otro. Mm, Apelando un poquito a Lacan. Ajá. Pero, fíjense esa moral. Fíjense esa moral. El deber ser de una persona no tiene que ser cruel, no tiene que provocar ansiedad, porque entonces le estamos diciendo a los niños que no hay leyes y que no hay un otro, que no hay un semejante. ¿Por qué? Porque los niños se autocastigan. Pues no. ¿Dónde queda el principio de placer aquí, querida Melanie Klein? ¿Dónde dejé mi agua? Acá está. ¿Dónde queda? Principio de placer. Ya lo señalé el video pasado. Y ahorita lo vuelvo a repetir porque, en serio, ¿qué estaba haciendo usted con la figura humana? ¿Dónde quedó la autodeterminación? ¿Dónde quedó la responsabilidad? No de los padres, del sujeto. Lo voy a poner así. Mi superyo es mi responsabilidad. Si me provoca ansiedad, es porque hay una obtención de placer en eso. Y ese placer es mío, y soy yo el único capaz de ceder ese placer y de aquietar mi superyo. Es que, miren, aquí está justamente una concepción victimizante, ya lo he dicho. Es decir, que pobrecitos sujetos que se castigan a ellos solos, vamos a abrazarlos y vamos a decirles que no sean tan crueles con ellos mismos o con ellas mismas. Pueden hacerlo, háganlo, pero de ahí a que reconozcamos que cada sujeto humano es un sujeto autorregulado, hay una enorme diferencia. Y ustedes, por supuesto, debo señalarlo, pueden ganar una enorme ganancia de placer, pueden obtener mucho placer al abrazar a los pobrecitos que se pegan porque pecaron mucho. Pero háganlo, esa es su decisión. Ajá, dice el texto. Ya vamos a acabar, queridas, queridos. Voy a dejar a Melanie Klein en paz. Y es que en serio, por esto, ya vieron el título del siguiente texto y me mueve mucho a leerlo, pero no puedo decir desilusionado, más bien sorprendido. Aquí sí Melanie Klein me sorprendió. La naturaleza de su formación y cómo dentro de la historia del psicoanálisis ella tuvo muchísimos seguidores, entre los que no se incluye su propia hija. Creo que la denunció, no me acuerdo. Revisaremos ya bueno, en unos meses ya estamos por terminar la biografía de Freud. Seguiremos con la de Lacan los días viernes o los lunes, no sé. Pero en la biografía de Lacan, Historia de un sistema de pensamiento de Elizabeth Rudinesco, así se llama Lacan, Historia de un sistema de pensamiento, si mal no recuerdo, se menciona cómo la relación de Melanie Klein con su propia hija no fue una relación tersa, no fue una relación sino de oposición y oposición justa.
no neurótica. Ajá. Dice el texto. Pero en cuanto disminuye el sadismo del niño, básicamente como que así sea, y cambian las funciones y el carácter del superyo, provocando menos ansiedad y más sentimiento de culpabilidad, son activados los mecanismos defensivos que forman la base de una actitud moral y ética en el niño. Entonces la culpabilidad es buena por sí sola, querida. Y el niño comienza a sentir consideración hacia sus objetos, personas y cosas, ajá, y a responder a los sentimientos sociales. Nota 191. En el análisis de adultos, dice Melanie Klein, solo atraían la atención en su mayor parte estas últimas funciones y atributos del superyo. En consecuencia, los analistas mostraban inclinación a considerarlos como constituyentes del carácter específico del superyo, y en verdad reconocían el superyo únicamente en la medida en que aparecía con tal carácter. Básicamente, eh, así lo estoy leyendo. Es una acusación de Klein de que Freud no hiciera al psicoanálisis como una transmisión de moralidad. Lo estoy leyendo así. Ajá. Atributos y funciones del superyo. ¿Cuáles? Permítanme. Consideración hacia los demás y hacia las cosas. Responder a los sentimientos sociales. Ajá. Podríamos decir, otros analistas que no son Klein reconocían en eso el núcleo del superyo. Ajá. La esencia del superyo. Dice el texto. Numerosos análisis de niños de todas las edades nos han confirmado esta opinión. En el análisis de los juegos podemos seguir el curso de las fantasías de nuestros pacientes, tales como nos están representadas por sus juegos y pasatiempos, y establecer una conexión entre dichas fantasías y su ansiedad. Ok. Cuando analizamos el contenido de la ansiedad, vemos que las tendencias agresivas y las fantasías que dan nacimiento a las tendencias agresivas, surgen a la superficie cada vez más y crecen hasta alcanzar enormes proporciones, tanto en cantidad como en intensidad. El yo del niño corre peligro de ser aplastado por la fuerza elemental de esas tendencias agresivas y fantasías y por la gigantesca extensión de las mismas, y sostiene la perpetua lucha para mantenerse contra ellas, con ayuda de de sus impulsos libidinales, ya sea conteniéndolas o tornándolas inocuas. Hmm, Ya sabrán lo que voy a decir. No es cierto. Es que, pues claro está, aquí. Aquí, con esta frase, el psicoanálisis se transforma en un dogma. Numerosos análisis de niños de todas las edades. Y por supuesto, lo señalé en el video pasado y tal vez en el antepasado. Cada texto freudiano es Freud contra Freud. Cada texto freudiano es hipótesis contra hipótesis. No en Klein. En Klein es afirmación tras afirmación tras afirmación tras afirmación tras afirmación y por supuesto ella tiene la verdad. No yo, no Freud, ella. ¿La verdad de qué? No lo sé. De lo inconsciente no me queda tan claro. De la niñez tampoco, porque hay que creerle. Porque ella tuvo esa experiencia de numerosos análisis con niños de todas las edades.
Y la ciencia, bien gracias, decimos en México. Es decir, no sé dónde quedó la ciencia, no me queda claro. Al menos no en Klein, en Freud sí, sí es ensayo, prueba y error, pero aquí no. Aquí es ensayo y éxito tras éxito tras éxito y confirmación tras confirmación tras confirmación. Pero éxito hacia dónde lo encuentro cada vez más increíble e improbable. Perdón, doctora Klein, pero así es. Y miren, es que justamente, si esto lo hizo una psicoanalista de segunda generación, digámoslo así, tal vez no alumna directa de Freud, pero sí alumna de Ferenczi y de Karl Abraham, alumnos directos de Freud. Si esto lo hizo una alumna de segunda generación de, del psicoanálisis internacional, ¿qué no hizo un crítico como Michel Onfray o como Karl Popper o otros? Dice el texto, el yo del niño, esto ya lo leímos, corre peligro de ser aplastado. O sea, fíjense, ah, es que aquí separa completamente el yo del niño de sus propias tendencias y fantasías. Básicamente está diciendo, el yo puede destruirse a sí mismo. Y por supuesto, puede. Yo lo voy a salvar. ¿Y cómo, querida? ¿Cómo? En serio, ¿cómo? ¿Cómo llega a ocurrir esta dinámica? ¿Y por qué no ocurre en todas las situaciones? ¿Cómo y por qué? Eso que está usted explicando. Ok, por las tendencias, por la extensión de las mismas. ¿Por qué? Las fantasías, la fuerza psíquica es muy grande. Ok, ahí podríamos explicar un por qué. ¿Por qué ocurre eso? Pero ¿por qué no ocurre en todos los casos? ¿Qué hay en ciertos niños que no, digámoslo así, se aplastan ellos mismos con sus propias tendencias y fantasías? ¿Por qué no todos los niños tienen luchas intensas, perpetuas, con esas propias fantasías y tendencias, deseos? ¿Por qué? Porque aquí está usted haciendo también una generalización. Ayuda de impulsos libidinales. Vamos a continuar, ¿vale? Si no, no termino de pelearme aquí con Klein. Este cuadro ejemplifica la tesis de Freud nuevamente sobre los instintos de vida en combate contra los impulsos de muerte o instintos de muerte o instintos de agresión. No, bueno. Más allá del principio de placer, queridas y queridos, fue cuando Freud propone por primera vez la dualidad instintos de vida sexuales contra instintos de muerte, pero como tal no es agresión. Como tal, no. Agresión hacia adentro o hacia afuera, querida. Agresión hacia el individuo, del individuo hacia el individuo o del individuo hacia el mundo, porque estamos hablando de instintos y el mundo no tiene instintos. Simplemente usa el nombre de Freud para decir yo soy psicoanalista.
Dice el texto, pero también reconocemos que existe la más íntima unión e interacción entre las dos fuerzas, en todo momento, entre la vida y la muerte, de modo que el análisis podrá descubrir en todos sus detalles las fantasías agresivas del niño, en todos sus detalles, wow, para así disminuir el efecto de las mismas. Salvadora. Solo en la medida en que pueda seguir también el curso de las fantasías libidinales y descubrir sus primeras fuentes y viceversa. En relación con el contenido y los objetos reales de esas fantasías, sabemos por Freud y Abraham que en etapas primeras pregenitales, antes de las genitales, la oral y la anal, de la organización libidinal en las que tiene lugar esa función, esa fusión de libido e instintos destructivos. Los impulsos sádicos del niño tienen primerísima importancia. Como lo demuestra el análisis de toda persona mayor en la etapa oral sádica, fíjense en la afirmación. Ok, podemos decir, los niños muerden sin importar de dónde venga eso que muerden, ajá, y destruyen, pueden destruir. Ajá. Hasta ahí, continuamos. Como lo demuestra el análisis de toda persona mayor, la etapa oral sádica, que sigue a la oral de succión, el niño pasa por una fase canibalística a la que está asociada un montón, una plétora de fantasías canibalísticas. Estas fantasías, aunque todavía se concentran en torno al hecho de devorar el pecho de la madre o a la madre entera, no están interesadas solamente en la satisfacción de un deseo primitivo de alimentación. Sirven también para satisfacer los impulsos destructores del niño. La fase sádica que sigue a esta, la fase anal sádica, se caracteriza por un interés dominante en los procesos excretores, en las heces y el ano, y también este interés está estrechamente aliado a tendencias destructivas extraordinariamente fuertes. ¿Pero por qué? Es que miren, Klein me da la impresión que lucha desesperadamente por adherirse al movimiento psicoanalítico. ¿Por qué? No es solo la impresión, no es solo la constante aquí, cita, que por supuesto, una cita no nos dice mucho. Este ejemplo lo di en uno de los videos pasados. Un amigo evangélico, un amigo cristiano, me dijo, en plan de broma, si tú tomas palabras de cualquier texto, puedes decir lo que sea. La Biblia dice, por ejemplo, Judas fue y se ahorcó. Puntos suspensivos. Ve tú y haz lo mismo. Ajá. Completa descontextualización. Esta no es una invitación a hacerse daño, es una invitación a considerar el texto como un todo. Y no simplemente a decir, Freud dijo, Freud dijo, Freud dijo. Y como yo veo las cosas, mejor así. Ajá. Pero Freud dijo. Ujú. Dice Klein, aparte de Freud, Jones, Abraham y Ferenczi, básicamente la primera generación de psicoanalistas, el creador y sus discípulos originales, han, han sido los principales contribuyentes a nuestro conocimiento de la influencia que esa alianza ha ejercido sobre la formación del carácter y la neurosis del individuo. Alianza, ¿cuál alianza? Esta alianza. Ajá. Agüita. Pero miren, ella está citando. Ella no está explicando cómo se inserta eso que está citando, no solo en su propia intelección, en su propia práctica.
Son palabras, queridas y queridos. ¿Cuál es el significado de eso? Yo lo explicaría, pero el texto no es mío, es de Klein. Y uno como psicoanalista debe contextualizar. No podemos darnos por entendidos, aún dentro del psicoanálisis como movimiento cultural. Darnos por entendidos, es decir, todos sabemos lo que es el complejo de Edipo, entonces vamos a avanzar. No, al menos no es, digamos, lo que yo he vivido, porque entonces todo se convierte en un dogma, todo se convierte en palabrería que podemos repetir sin siquiera entenderla. Fui yo formado en un instituto no lacaniano, sino de corte lacaniano, totalmente freudiano. Ajá. Y justo me agradó mucho el contacto, el primer contacto que yo tuve con gente del instituto donde yo me formé como psicoanalista, porque literalmente los podía entender. Yo no tenía conocimientos de Freud cuando llegué ahí. Y leyendo a Freud te das cuenta que el lenguaje ultra especializado estorba. El lenguaje ultra especializado ha ido también ocultando el valor del psicoanálisis. Y por supuesto, aquí vemos entre lenguaje ultra especializado y entre que yo digo que son peras y son manzanas, y aquí se hace y se piensa lo que yo, Melanie Klein, quiero. Un ejercicio de poder ramplante, aplastante. Y aquí no hay verdad, más que la que Melanie Klein quiere que pensemos. Dice el texto, sabemos que la eyección de heces, cagar, simboliza una energía de expulsión del objeto incorporado, y que es acompañada de sentimientos de hostilidad y crueldad y de deseos destructivos de distintas clases, en los que se asigna importancia a las nalgas o asentaderas como objeto de estas actividades. Sin embargo, en mi opinión, Melanie Klein, las tendencias anales sádicas tienen fines y objetos aún más profundos y hondamente reprimidos. Es que miren, acá, cita copiada. No sé de dónde saca Melanie Klein esto. Ajá, no lo sé. Yo aquí no entiendo la lógica, por eso me ven haciendo caras, porque, ¿qué? O sea, ¿las nalgas son objetos destructivos? ¿En serio? ¿Cuál es la lógica tras eso? Y entonces, cita obligada, elaboración de no sé dónde, y luego mi opinión. Yo creo que están equivocados. Fíjense, es que eso es lo que hace Klein. Adhesión ideológica, esto no lo dice Freud. ¿En dónde diablos aparece algo así? Y luego, por supuesto, corrección, porque así encuentro yo un lugar en el movimiento psicoanalítico. No yo, Juan Luis, sino Melanie Klein. Ajá. Y por supuesto, yo creo que esto es esto es un movimiento político de Klein, ¿eh? Ya en los textos anteriores, poquito a poquito, se iba identificando en Klein la necesidad no solo de atacar a Freud, sino también de atacar la organización política que iba colocando a Anna Freud como miembro del movimiento internacional. Ajá. Entonces, y esto es algo que no creo que encuentren en ningún otro maldito canal de YouTube. Historia del psicoanálisis.
Hay mucho que estudiar, hay mucho que decir. Y por supuesto, cuidado con una mujer despechada, queridas y queridos. Y tú también. Dice el texto. Los datos que me ha sido posible reunir en primeros análisis demuestran que entre las tendencias oral sádicas se inserta una etapa en que se hace sentir tendencias uretral sádicas. La corrección, fíjense el tamaño de la corrección y que las tendencias anal y uretral son una continuación directa de las oral sádicas. Oh, pa. ¿Por qué, queridas y queridos, Freud propone la etapa oral y la etapa anal? ¿Por qué? No se preocupen, se los voy a decir ahorita. Pero es una cuestión social, sí, porque ciertamente, sin mamá o papá o cualquiera que nos cuidara, la boca no tendría sentido. Ajá. Si no nos alimentan, nos hubiéramos muerto. Ajá. Pero también tiene una secuencia biológica completamente justificada. El desarrollo del sistema nervioso, queridas y queridos. Procesos de mielinización, procesos de madurez neuronal que van desde el tronco, empezando por la cabeza, el tronco, hacia las extremidades. Ajá. Digamos, del centro de la cabeza, del cerebro, ajá, sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, etcétera, hacia el tronco, ajá, de los primeros movimientos voluntarios son los movimientos orales. Y ahí, por supuesto, se introduce la influencia social. Nos acercan el pecho, podemos tener el instinto de succión, y comemos. Pero lo más temprano posible, la succión ya se hace conscientemente, voluntariamente. Y hablamos de una etapa del desarrollo psicosexual anal, no porque eh, sea un capricho de Freud, sino porque aquí conocemos el mundo en la etapa oral a partir de los cuidados. Ajá. Y a partir de los cuidados comenzamos una primera actividad voluntaria. Acá tenemos también, digámoslo así, una segunda interacción con eso que nos dio un orden y una vida, el contacto social. Ajá. Papá o mamá ya no solo nos dan de comer, no solo nos limpian, sino que también poco a poco nos van introduciendo un orden. Popó en la cama no. Pipí en el juego tampoco. Pipí en la mesa no. Poco a poco. Esto no empieza acá. ¿Por qué? Porque es inútil. ¿Por qué? Porque los niños así son. ¿Por qué? Porque el cerebro mismo así lo permite, el desarrollo del sistema nervioso. Pero aquí, por ejemplo, claro está, tiene que ser así. ¿Verdad, Klein? No, no, no. Es que entre lo oral y lo anal hay la uretra. Es que en serio, de entre usted y una enemiga ya no sé qué decir. En cuanto a un fin específico y objeto de ataque. O sea, ¿nos van a pegar en la uretra? ¿O algo así? ¿Qué quiere decir usted? Dice el texto. En sus fantasías oral sádicas, el niño ataca el pecho de su madre y los medios que emplea son los dientes y las mandíbulas. Ok. En sus fantasías uretrales y anal,
trata de destruir el interior del cuerpo de su madre y para este propósito emplea la orina y las heces. Ok. En este segundo grupo de fantasía, los excrementos son considerados como sustancias ardientes y corrosivas, como animales salvajes, armas de toda clase, etcétera. Y el niño entra en una fase en que dirige todos los instrumentos de su sadismo hacia el único fin de destruir el cuerpo de su madre y lo que ese cuerpo contiene, es decir, otros niños, ¿verdad? Pero miren, acá estamos hablando, y estoy siendo estricto y específico, un niño que, un niño y una niña, aquí podemos decir en general, la infancia, una etapa segunda en esa interacción con un otro, ajá, en el cual, como niños, como infantes, niños o niñas, podemos ir ejerciendo nuestra voluntad a través de nuestros esfínteres, uretrales o anales, ajá, pipí o popó, caca o orina, ajá. Y esto para poder, digámoslo así, entrar justamente a una demanda que nos hacen ya papá o mamá o cualquier persona que nos cuida. Ajá. Eso es una cosa. Y otra cosa es atribuir a esos contenidos un significado ofensivo, destructor. Esto, queridas y queridos, está en completa oposición a Freud. Toda, toda la mierda para los niños es oro. La orina es preciosa, es los contenidos intestinales o uretrales, el primer regalo que pueden ofrecer los niños a sus papás, a sus mamás. ¿De dónde saca esto Klein? De su experiencia, de su opinión. Ajá. ¿Cómo se llama el texto? Erotismo anal. Carácter y erotismo anal. Sigmund Freud. Se los dejo en la descripción. Carácter y erotismo anal. No me acuerdo cuál, más allá del principio de placer. El contenido de los intestinos, las heces, la mierda, la caca. Para los niños no tiene el mismo significado que para los adultos. Y lo que aquí está construyendo Klein es algo completamente extraño, completamente ajeno. Ajá. Es más, ¿cómo puede construir un niño o una niña la idea, la noción, la representación de la destrucción si en lo inconsciente no hay una representación de la muerte? ¿Cómo? Dice el texto, en lo que atañe a su elección objetal, los impulsos oral sádicos del niño son aún el factor subyacente que está por debajo. Ajá. De tal manera que piensa en succionar y devorar el interior del cuerpo de su madre como si se tratase de un pecho. Va usted solita, querida, pero esos impulsos son ampliados por las primeras teorías sexuales del niño, que se desarrollan durante esa fase. Ya sabemos que cuando despertaron sus instintos genitales comenzó a tener teorías inconscientes sobre la copulación entre sus padres, el nacimiento de los niños, etcétera.
pero el análisis temprano ha demostrado que desarrolla tales teorías mucho antes, en momentos en que sus impulsos genitales aún ocultos tienen mucho que decir en la cuestión. Esas teorías dicen que en la copulación la madre se incorpora continuamente el pene del padre por vía bucal, de manera que su cuerpo está colmado de muchísimos penes y niños. El niño desea comer y destruir todo eso. Ok, ok, ok. No, bueno. ¿Qué es lo inconsciente entonces, querida doctora Klein? ¿Y dónde está ahí, en serio? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí una construcción de la propia dinámica corporal? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo cuestiono? ¿Qué orden simbólico hay ahí? ¿En dónde está la castración? Si mamá se come el pene de papá, ¿por qué papá tiene pene? Estoy leyendo, incorpora como no solo introduce, sino se come. Ajá. Porque después de todo, si se incorpora, tiene muchos penes, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Es que acaso mamá tiene otros papás? ¿Papá comparte a mamá? ¿O cómo es eso, querida? No entiendo yo. Es que, en serio, Melanie Klein me perdió. En este título así fue como, ya no puedo más. Eh, Quería leer toda la obra de Klein, que de hecho tiene títulos interesantes algunos, pero al menos tengo que distanciarme un poquito de ella. Ajá. En consecuencia, al atacar el cuerpo de su madre, el niño ataca una gran cantidad de objetos y se embarca en una conducta preñada de sucesos. Primeramente, la matriz representa al mundo. ¿Y eso cómo lo atribuye el niño? ¿Cómo el niño es capaz de una construcción así? ¿O es usted, querida, quien hace esas asociaciones? Siendo yo un hombre adulto, no sé representar al mundo. ¿Podríamos decir el todo? No, el mundo. La matriz representa al mundo y al comienzo el niño se aproxima a ese mundo con deseos de atacarlo y destruirlo. Por lo tanto, está preparado desde un principio para ver el mundo real, externo, como más o menos hostil hacia él y poblado de objetos listos para atacarlo. ¿En serio? ¿Está listo? ¿Está preparado? Ok. La excesiva fuerza de esas primeras situaciones de ansiedad es, en mi opinión, un factor fundamental para la producción de perturbaciones psicóticas. Ok. Miren, ya realmente estoy leyendo por leer. Perdón, pero aquí sí me recuerda mucho cuando leía a Carl Jung. En serio, ahorita estoy identificando en Klein una necesidad política. En Carl Gustav Jung, creo que fue Psicología y Alquimia el libro que leí. No terminé ni el segundo capítulo porque dije, esto no tiene ni pies ni cabeza. Nada que ver con Freud. Nada, nada, ni un punto de comparación. Al menos puedo comparar un poquito más a Klein con Freud que a Jung con Freud. Y por supuesto, esto hablando de psicología y de alquimia. Vayan a ver, vayan a leer el libro rojo y a ver si no terminan ustedes como cientólogos o algo así. Testigos de Jehová, qué sé yo, angelólogos o qué tanta terapia hay por ahí.
El libro rojo de Carl Gustav Jung, no lo he leído, lo debo tener en algún archivo, pero dice el texto, porque cuando la excesiva severidad del super yo, no, no, esto de acá, su convicción de que al atacar de tal modo el cuerpo de su madre ha atacado también el cuerpo de su padre y el de sus hermanos y hermanas, claro, porque tienen de todo, ¿eh? Tienen papá y claro que tienen hermanos y hermanas. Ajá. Y en un sentido más amplio, a todo el mundo, constituye en mi experiencia una de las causas subyacentes del sentimiento de culpa y del desarrollo de sus sentimientos sociales y morales en general. Nota 194. Debido a la creencia que el niño sustenta acerca de la omnipotencia de sus pensamientos, véase Totem y Tabú de Sigmund Freud, estadios en el desarrollo del sentido de la realidad de Ferenczi, de Sandor Ferenczi, creencia que data de una anterior etapa del desarrollo, confunde sus ataques imaginarios con ataques reales y las consecuencias de ello todavía pueden verse actuar en la vida adulta. Fíjense esto, solo esa palabra, solo esa palabra. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la vida subjetiva y la vida real? La vida subjetiva es confusión, querida doctora Klein. Las fantasías son meras especulaciones, confusiones o construcciones arbitrarias. ¿Dónde diablos se inserta usted en el psicoanálisis? ¿Cómo? No lo entiendo yo, no lo entiendo. Digo, simplemente es tomar el nombre de Freud y de otros analistas y decir, heme aquí, yo soy, y porque yo digo y porque yo tengo experiencias, ellos sí, podemos dejarlos a un lado. Ajá. Regresamos al texto. En serio, puedo notar por qué la gran oposición a ella ya después, no solo de su hija, sino de gran parte del movimiento psicoanalítico. Dice Klein, porque cuando la excesiva severidad del superyo, dale, duro y dale con eso, querida, ha minorado un tanto sus apariciones en el yo, debido a aquellos ataques imaginarios, producen sentimientos de culpa que provocan fuertes tendencias en el niño a poner en práctica el daño imaginario que ha inferido a sus objetos. Y miren, no me había dado cuenta, creo que lo dije de manera superficial. ¿Está hablando de un caso, querida, o de los niños en general? Porque he hablado mucho del niño. Bueno, ¿cuál niño? Observación. Ajá. Dice el texto. Y entonces el contenido individual y los detalles de sus fantasías destructoras ayudan a determinar el desarrollo de sus sublimaciones que, indirectamente, sirven a sus tendencias sustitutivas. O para producir deseos aún más directos de ayudar a otras personas. Nota 195. Se han de estar riendo ustedes de mis caras, así de que... Nota 195. En mi artículo, situaciones infantiles de angustia reflejadas en una obra de arte y el impulso creador. Creo que ya lo tenemos leído. Si lo tenemos, se los dejo en la descripción. He afirmado que el sentido de culpabilidad de la persona y su deseo de reparar el objeto dañado constituyen un factor fundamental y universal en el desarrollo de sus sublimaciones. El Sharp, en su trabajo Ciertos aspectos de la sublimación y la desilusión, ha llegado a la misma conclusión. Ah, ok. Ya no voy a decir nada. Ya mejor me callo. 195. Aquí. Entonces el niño se hace bueno. Ay, aleluya. El análisis de los juegos demuestra que cuando los instintos agresivos del niño se encuentran en su apogeo, éste jamás se cansa de rasgar o cortar, de romper, mojar y quemar toda clase de cosas, como papel, fósforos, cajas, juguetes, todo lo cual representa a sus padres, hermanos y hermanas, y el cuerpo y los pechos de su madre, y que esta furia de destrucción alterna con accesos de ansiedad y un sentimiento de culpabilidad. Y no se le ocurre aquí alguna clase de relación de los actos con el principio de placer. No. Pero, dice el texto, cuando en el curso del análisis la ansiedad va disminuyendo lentamente, sus tendencias constructivas comienzan a adquirir predominio. Nota 196. En el análisis, que realmente no sé a qué Melanie Klein llame psicoanálisis, no lo sé, ahorita ya no lo sé.
En el análisis, la descomposición de la ansiedad es efectuada gradual y parejamente, de modo que tanto ella como los instintos agresivos quedan liberados en proporciones debidamente prorrateadas. Ya no voy a buscar el significado de esta palabra. Lo siento, queridas, queridos. Ahora sí, el texto me ha desesperado y no, es que no. El texto tiene una utilidad. Sostenerse en una ilusión narcisista de poder influir de manera, voy a ponerlo entre comillas, positiva a los niños a través del psicoanálisis. Esa es la utilidad de la obra de Melanie Klein. Cuando digo utilidad narcisista, es decir, los niños van a pensar, decir y hacer lo que yo quiero que hagan. Bueno, no le salió con su hija, querida. La historia habla. Y por mucho que queramos presentarnos como los grandes psicoanalistas y decir, yo hago, yo digo y yo mando en la humanidad, en lo inconsciente, lo cierto es que no es así. El objeto de estudio nos introduce en una dinámica de la cual conocemos poco, querida doctora Klein. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene una dinámica inconsciente diferente. Cada ser humano estructura su relación con el mundo y con su propio cuerpo de manera específica, particular. Pero usted hablando de un niño, que no sé si fue real, no sé si está haciendo una generalización, no me queda claro. Ahorita, por ejemplo, un niño que antes no hacía otra cosa que romper en pedazos trozos de madera, comienza a intentar convertir esos pedazos en un lápiz. Toma porciones de mina, es decir, como carbón, sacadas de lápices que ha cortado, las inserta en una hendidura de la madera y luego cose un trozo de tela en torno de la tosca madera para darle un aspecto más bonito. ¿Y podría decir exactamente qué hizo con ese niño, querida, para que usted haya dicho hice psicoanálisis con ese niño? Al momento no me queda claro, porque usted nada más cita a Freud y luego hace malabares y luego dice yo opino. Y de repente está haciendo psicoanálisis. No le creo. Discúlpeme. Dice el texto que este lápiz de fabricación casera representa el pene de su padre, que él ha destruido en su fantasía, y el suyo propio, cuya destrucción teme como pérdida retaliatoria, es decir, como venganza. Se torna más evidente en el contexto general del material que el chiquillo presenta por las asociaciones que le asigna. Entonces, vamos a dejarlo así. El psicoanálisis para Klein es una interpretación simbólica en torno al complejo de Edipo. Ajá. Vamos a dejarlo así. Digo, porque no tenemos otra alternativa, no tenemos más evidencia. Cuando en el curso del análisis el niño empieza a mostrar tendencias constructivas más enérgicas, en todas las formas posibles, en sus juegos y sublimaciones, cuando pinta o escribe o dibuja cosas, en lugar de mancharlo todo con cenizas, cuando cose o diseña, en tanto que antes cortaba y desgarraba, exige también cambios en sus relaciones con su padre o su madre o con sus hermanos y hermanas, y estos cambios marcan el comienzo de una relación mejorada con los objetos en general y un crecimiento del sentimiento social. ¿Eh? Pero es que miren, pensé que cuando dice, cuando en el curso, y luego empieza a decir un montón de cosas. Estos cambios marcan el comienzo de una relación mejorada. ¿Le creemos? No sé, ¿ustedes le creen, queridos, queridas? ¿Qué vías de sublimación se abrirán para el niño? ¿Qué potentes serán sus impulsos a ofrecer compensaciones y qué formas asumirán estas?
Todo esto queda determinado no solo por el grado de tendencias primarias agresivas, sino por la interacción de una cantidad de otros factores que no tenemos espacio para analizar en estas páginas. Pero nuestro conocimiento del análisis infantil nos permite decir lo siguiente: que el análisis de las capas más profundas del superyo conduce invariablemente a un considerable mejoramiento de las relaciones del niño con los objetos, de su capacidad para la sublimación y de sus poderes de adaptación social. Mejoramiento que hace que el niño no solo sea mucho más feliz y más sano en sí, sino que también es capaz de sentimientos sociales éticos. Mira, me va a hacer llorar, pero no por felicidad, no porque su texto me haya inspirado una confianza ciega hacia el psicoanálisis, sino porque me da una pena y una tristeza lo que usted hizo con la obra de Freud. Es un evangelio. Esto es completamente una buena noticia. Si el psicoanálisis fuera un evangelio, ¿por qué cuando Freud y Jung llegan a Nueva York, Freud le dice a Jung: estos no saben que les traemos la peste? ¿Por qué? ¿Por qué Freud nunca hizo una declaración de esta manera? Sí, 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 es que me hace falta psicoanalizar más para poder decir todos somos gorditos y bonitos. Me va a hacer llorar por eso, doctora Klein. Llorar de coraje. Bonitos y felices, ¿verdad? Perdón, pero la misma historia del movimiento psicoanalítico la puso como una mentirosa. ¿Por qué? ¿Qué clase de promesas hace usted? ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está el cuestionamiento de nosotros mismos, de nuestros métodos, de nuestras técnicas, de nuestras propuestas teóricas, de nuestras hipótesis? ¿Dónde hay una hipótesis aquí? No. Afirmación tras afirmación tras afirmación. Y como yo lo veo así, eso es verdad. No. Se me cayó la pluma. Ojalá ya estamos a... ¡Ah, maldición! Maldito texto extenso. Maldición. Ya quiero interrumpir, la verdad, pero ya estoy harto de este texto. Estoy hasta acá del texto. Esto nos lleva a considerar una objeción sumamente notoria que puede ser presentada contra el análisis infantil. ¿Cuál objeción si usted ya lo pintó todo como hermoso? Podrá preguntarse: una reducción demasiado grande de la severidad del superyo, una reducción por debajo de cierto nivel favorable, no dará como resultado, no dará un resultado opuesto o no daría un resultado opuesto, conduciendo a la abolición en el niño de sentimientos éticos y sociales. Es decir, el superyo tiene que ser cruel. La respuesta a esto es, en primer lugar, que hasta donde yo sé, jamás se han dado en los hechos una disminución tan grande. Y en segundo lugar, existen razones teóricas para creer que jamás podrá ocurrir. Ya me callo yo. Por lo que hace a la experiencia real, sabemos que al analizar las fijaciones libidinales pregenitales, solo podemos en libido genital cierta porción de las cantidades libidinales involucradas, aun en circunstancias favorables, y que el resto, un resto no poco importante, continúa funcionando como libido pregenital y como sadismo, aunque ya en el plano genital ha establecido más firmemente su supremacía. Puede ser manejado por el yo, ora recibiendo satisfacción, ora siendo contenido o reprimido, ora sufriendo modificaciones o siendo sublimado. Del mismo modo, el análisis no puede nunca eliminar el núcleo del sadismo que se ha formado bajo la primacía de los genitales, pero puede mitigarlos aumentando la fuerza del plano genital, de modo que el yo entonces, más potente, puede afrontar al superyo como lo hace con sus impulsos instintivos, en una forma más satisfactoria para el individuo mismo y para el mundo que lo rodea. Hasta el momento nos hemos ocupado de establecer el hecho de que los sentimientos sociales y morales de una persona se desarrollan a partir de un superyo de características más suaves gobernado por el plano genital.
Ay, querida. Ya, 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 ya. Me callo. Ahora debemos considerar lo que se puede inferir de esto. Cuanto más profundamente penetre el análisis en los planos inferiores de la mente del niño, tanto más éxito tendrá en suavizar la severidad del superyo al disminuir el funcionamiento de sus constituyentes sádicos, que surgen en las primeras etapas del desarrollo. Yo me veo a mí mismo y me doy risa ahorita, porque en serio, ay, caray. Al hacerlo, el análisis prepara el terreno no solo para la consecución de la adaptabilidad social del niño, sino también para el desarrollo de normas morales y éticas en el adulto, porque un desarrollo de esa clase depende de que el superyo y la sexualidad lleguen satisfactoriamente a un plano genital, al comienzo de la expansión de la vida sexual del niño, de manera que el superyo haya alcanzado el carácter y función de los que se deriva el sentimiento de culpabilidad de la persona, es decir, su conciencia, en la medida en que la persona sea socialmente valiosa. Nota 197. Es decir, cuando se indica el periodo de latencia, debe ser inicia. Periodo de latencia viene después del periodo genital, de acuerdo a Freud, aproximadamente entre los 5 y 6 años. Ujú. Esto olvídenlo, queridas, queridos. Uy, es que en serio. Quería yo dar cuenta del carácter histórico de Klein y creo que lo he dado hasta el momento con todo el abordaje de su obra no completa. Ajá. Caray, ¿dónde quedé? Aquí está. Esto lo leí de corrido porque si me metí a la nota 197 iba a interrumpir la frase. Ajá. Pero voy a repetirlo otra vez. Un desarrollo de esa clase depende de que el superyo, hablando de el desarrollo de normas morales y éticas, el superyo y la sexualidad lleguen satisfactoriamente a un plano genital, al comienzo de la expansión de la vida sexual del niño, de manera que el superyo haya alcanzado el carácter y función de los que deriva el sentimiento de culpabilidad de la persona, es decir, su conciencia, en la medida en que la persona sea socialmente valiosa. Aquí puede ser una cuestión de estilo, un error de estilo, iba a decir, de la traducción. Queridas, queridos, uno de los principios de la neurosis es que los sujetos humanos rechazan, digámoslo así, la sexualidad desde el punto de vista coital. Ajá. La humanidad, aún para el año 2025 y seguramente en adelante, seguramente a lo largo de toda su historia, la humanidad, ciertas porciones de la humanidad van a preferir, por ejemplo, ver pornografía a tener un acto sexual. Ajá. Están ciertos individuos, hombres y mujeres, ya no estoy hablando de niños, estoy hablando de adultos, más inclinados a acceder a ciertas satisfacciones en lugar de llegar a un coito. Ajá. Para bien o para mal. Decisión de ellas o de ellos. Al menos yo no les digo, eso está mal, como sí lo hace Klein en casi todo el texto que hemos estado revisando. Ajá. Esta oposición de cierta porción de la humanidad, cierta cantidad de seres humanos hacia el acto sexual, podríamos señalarla como lógica, podríamos señalarla como enfermedad mental, neurosis específicamente, pero también ocurre por algo y algo que seguramente
tendrá relación con lo que esos individuos y solo esos individuos hayan vivido. Es decir, eso que podemos decir como una elección o como un síntoma neurótico ha sido parte de la adaptación de ciertos seres humanos frente a lo que conocemos popularmente como el coito. Y estoy haciendo esta distinción porque Melanie Klein, al parecer, no distingue ni pies ni cabeza de la obra de una de sus figuras más sobresalientes. Ajá. Pregunta: ¿hay en el superyo una representación del acto sexual? Debería, ¿no? Es que yo quiero ser esto, yo quiero arriba, yo quiero abajo, yo quiero que tú hagas, yo quiero que tú te pongas o que me pongas X, Y o Z. Y esto para llegar, digámoslo así, en ciertos casos muy limitados, muy, ¿cómo decirlo? Muy demandantes, a una posibilidad de satisfacción. Sujetos que incluyen su fantasía sexual, digámoslo así, como una condición para que la satisfacción sexual se dé. Ajá. ¿Y qué tal si hay otra parte de la humanidad que bajo ningún concepto acepta ninguna clase de goce? Ninguna. Ni genital, ni sádica, ni masoquista, porque ahorita el masoquismo brilla por su ausencia en el texto de Klein. No hay masoquismo aquí. Puro sadismo que hay que persinarnos y decir: Klein, líbranos del mal, del sádico maligno X, Y o Z. Ajá. No hay voluntad. En Klein hay peligro. Y por supuesto, una expectativa que ella parece cumplir. Ella, y solo ella. No Freud, no Ferenczi, no Abraham, no todos los que existieron antes que ella. Un utilitarismo del psicoanálisis. Vamos a ser buenos, ¿verdad, doctora Klein? ¿Para quién? ¿Para los demás o para nosotros mismos? ¿O tal vez para Dios? No sé. Dígame usted. Dice el texto, ya para acabar, ya estoy cansadísimo. Una página. La experiencia ha demostrado ya desde hace algún tiempo que el psicoanálisis, aunque originalmente proyectado por Freud como un método para curar enfermedades mentales, falso, cumple asimismo un segundo propósito. La cura analítica no es quitar la enfermedad, sino la transferencia. Hay que leer a Freud, querida. Elimina las perturbaciones de la formación del carácter, especialmente en los niños y adolescentes. Bueno, esa es su promesa. En los que logra efectuar considerables alteraciones. Sí, pero ¿en qué sentido? ¿Y a qué costo? En rigor podemos decir que, después de haber sido analizados, todos los niños muestran cambios radicales de carácter. Bien por usted. Tampoco podemos evitar la convicción basada en la observación de hechos de que el análisis del carácter no es menos importante como medida terapéutica que el análisis de la neurosis. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Por favor, sea más específica, pero bueno, ya se murió usted. Dice el texto: en la medida de estos hechos, no puede uno dejar de preguntarse si el psicoanálisis no estará destinado a ir más allá del individuo. Lo intentaron muchos antes que usted, en su esfera de operaciones, principalmente sociales, ¿verdad? Porque eso es lo que importa. Falso.
para influir sobre la vida de la humanidad en su conjunto. Quiere salvar a la humanidad de la condición de humano, ¿verdad, querida? Los repetidos intentos que se han hecho para mejorar a la humanidad, en especial para hacerla más pacífica, fracasaron porque nadie entendió toda la profundidad y el vigor de los instintos de agresión innatos en cada individuo. Y tampoco lo hizo usted. Tales esfuerzos no buscan otra cosa que estimular los impulsos positivos, los deseos bondadosos de cada persona, negando, suprimiendo los impulsos agresivos. A ver, ya estoy leyendo por puro compromiso. ¿Y qué no, no es esto lo que acaba de hacer usted? ¿No es esto lo que acaba de hacer usted? De tal modo, estuvieron condenados al fracaso desde el comienzo. ¿Y cuál es la diferencia de lo que ellos quieren y lo que ellos hicieron y que usted está haciendo? Pero el psicoanálisis tiene a su disposición distintos medios para encarar una tarea de esa clase. Uf, no puede, es verdad, borrar por completo el instinto agresivo del hombre en cuanto a tal instinto, pero sí puede, disminuyendo la ansiedad que acentúa ese instinto, quebrar el refuerzo mutuo que produce continuamente entre su odio y su temor, quebrar el refuerzo mutuo que se produce continuamente entre su odio y su temor. Cuando en nuestro trabajo analítico vemos a cada rato cómo la descomposición de la ansiedad infantil prematura no solo aminora los impulsos agresivos del niño, sino que conduce a un empleo y satisfacción más valiosos de ellos, desde el punto de vista social. Cómo el niño muestra un deseo continuamente creciente, profundamente arraigado de ser amado y de amar, y de estar en paz con el mundo que lo rodea. Y cuánto más placer y beneficios, y qué disminución de la ansiedad, extrae la satisfacción de ese deseo cuando vemos todo esto. Estamos dispuestos, dice estarnos, pero debe ser un error aquí. Estamos dispuestos a creer que lo que ahora podría parecer un estado de cosas utópico llegará a darse en la realidad en los días todavía lejanos de que, así lo espero, el análisis infantil llegue a constituir una parte de la educación de cada persona, como es ahora la educación, como lo es ahora la educación escolar. Qué bueno que eso no pasó. Es que en serio, queridas, queridos, aquí ya Melanie Klein hablando de utopías. Y utopías que no se dieron ni en su propia casa. La historia, querida, la historia. Y eso es también hasta cierto punto para Freud una observación hacia el análisis freudiano. Pero es que Freud no tenía la esperanza de que el psicoanálisis iba a cambiar al mundo. No es para eso. No hay necesidad de cambiar al mundo, sino de vivir en él. ¡Ah! Y quizá la actitud hostil que surge del temor y la suspicacia, que se encuentra en estado latente con mayor o menor fuerza en todos los seres humanos, y que intensifica en ellos, multiplicándolos por 100, todos los impulsos de destrucción, pobrecitos, cederá su lugar a sentimientos más bondadosos y confiados, y los hombres podrán habitar el mundo, todos juntos, tomados de las manos, ¿verdad? Más pacíficamente y con mejor buena voluntad recíproca de lo que pueden hacerlo ahora. Ya, no, no, es que no. Indefendible usted, querida doctora Klein. No solo tomó el psicoanálisis freudiano y lo despedazó en un solo texto, que yo no puedo decir que disfruté destrozándola. Bueno, sí, un poquito, pero es que miren, queridas, queridos, se le olvida a la doctora Klein tantas cosas que el psicoanálisis es y puede aportar a la humanidad. Entre ellas, no solo que hay masoquistas, hombres y mujeres, sino que también, ¿cómo decirlo? El orden del cual gozamos y que tiene un precio es un orden valioso. ¿Podría yo decirme conservador? No me importa. No soy conservador desde el punto de vista religioso.
Hemos llegado hasta este punto de la historia, no por obra de Dios, ni porque seamos bondadosos o seamos crueles. Hemos hecho algo bien y ella no lo reconoce. Ella básicamente se puso en este texto como una salvadora de la humanidad, como una no cristiana, como una sustituto de Jesucristo mismo. Y luego, y luego nos preguntamos por qué el psicoanálisis tuvo tantas dificultades. Básicamente, ahorita se enemistó usted, doctora Klein, con la mitad del mundo vivo. No, no, es que no lo puedo yo negar aquí. En serio, ese era su ideal. Bueno, hizo lo posible para verlo hecho realidad, pero esa no es la humanidad real. Eso no es el psicoanálisis tampoco. No podemos partir de ideales. Hay que partir de la evidencia. Hay que partir de ahí si queremos hacer ciencia. Pero lo que veo es que Klein no quería hacer ciencia. Klein quería hacer ni siquiera una religión, una utopía. Y eso es ofensivo en tantos sentidos. Pero basta de mi tristeza, de mi coraje también, porque Freud no se merecía eso. Este texto yo creo que lo leeré en 15 días, porque quiero tomarme un descanso de Klein. La verdad estoy harto, harto, harto. No es un asunto de optimismo, es un asunto de inocencia terrible. Es un asunto de... Se me hace tan ofensivo hacia la humanidad. Ni siquiera es una inocencia religiosa, es una inocencia estúpida, es una inocencia ofensiva, es una inocencia apabullante, no sé cómo más decirlo. Pero bueno, ah, al menos me alegro de acabar ya el texto. Me alegro, digamos, de haber hecho este recorrido hasta aquí. No voy a dejar a Klein en el olvido, pero sí voy a tomarme un descanso. Próximo miércoles no será de Melanie Klein, sino de Michel Onfray. Freud, el ocaso de un ídolo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un poquito de mis textos que estoy leyendo. Aquí está. Próximo miércoles. Freud, el crepúsculo de un ídolo. No es el ocaso, es el crepúsculo. Texto crítico. Porque en serio, queridas, queridos, si eso hizo una psicoanalista, ¿qué nos podemos esperar, digamos, de un crítico? ¿Qué? No hace falta. eh, si quieren encontrar el peor crítico del psicoanálisis, está a mi izquierda. Esta es mi izquierda. Esta es mi derecha. El peor crítico del psicoanálisis fue Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque entre otras cosas lo conocía y no se iba a quedar satisfecho simplemente al presentar una mierda cualquiera al mundo. Fue a partir de su creación y del cuidado que tuvo por ella, siendo estricto con él mismo, no teniendo esas clases de indulgencias, que Freud logró la inmortalidad, que Freud hizo eco hasta el año 2025 y más. Pero bueno, basta de mí, basta de Klein, basta de Freud por el momento. Vámonos a descansar, queridas, queridos. Yo creo que me alcanza para jugar un rato. Sí, tengo tiempo. El día de hoy todavía tiene unas horas disponibles para mí.
Nos vemos, queridas, queridos, próximo viernes, Vida y obra de Sigmund Freud. Estamos prontos a terminar su biografía, yo creo que un par de meses. Y comenzamos con la biografía de Lacan, ¿vale? Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos vemos pronto. Bye.